relacionada con la realidad. ¿Qué significa esto? Que el sujeto recibe, le conviene lo que estamos predicando de él, diría Aristóteles, es decir, lo que decimos del sujeto en el predicado se acomoda realmente a él. Vamos a decir, por ejemplo, los niños son inmaduros. Sí, es verdad. Los niños apenas están en proceso de formación y entonces los niños por naturaleza son inmaduros. Vamos a seguir. La adolescencia es una etapa en el desarrollo humano. Sí, en efecto, esta es una proposición verdadera. En efecto, al sujeto adolescente le corresponde este predicado. El desarrollo es una etapa del desarrollo humano. El desarrollo humano implica un periodo de la vida donde uno pasa por la adolescencia. La inmadurez es propia de los niños, es cierto. Esas son dos proposiciones. Podemos también decir proposiciones falsas. Por ejemplo, el COVID se produjo o se originó por tomar caldo de murciélago. Esto, que fue un titular que se dio al principio de esta pandemia, pues realmente es una proposición falsa. El COVID-19 no es resultado de comer caldo de murciélago por la dieta de los chinos. Eso no está comprobado y no es probable que sea cierto. Vamos a decir, la cuarentena produce riqueza en la población. Esta es una proposición falsa. No produce riqueza, produce pobreza. El hecho de que la gente esté encerrada sin poder salir a producir, entonces quiere decir que la población va a ser cada vez más pobre. Habrán algunos que enriquezcan, pero en términos general la población y el país se va a empobrecer más. Estas son proposiciones falsas. Tenemos que decir que unas son verdaderas y otras proposiciones son falsas. Entonces, aquí tenemos que decir que esta sería falsa. Aquí tenemos que decir que esto es falso. Acá tenemos que decir que esto es verdadero. Y acá tendríamos que decir que esto es verdadero. Verdadero. ¿Por qué es importante esto? Porque la verdad o falsedad del contenido, préstele atención, la verdad o falsedad, y quiero que esto nos quede claro, la verdad o falsedad de las proposiciones determina la verdad o falsedad del pensamiento. Es decir, ya cuando hablamos del pensamiento, para catalogarlo de verdad, de verdadero o falso, tenemos que ver
esa verdad o falsedad de las proposiciones que lo integran, para poder determinar la verdad de esa inferencia que estamos haciendo. ¿Listo? Esto respecto entonces al tema de la verdad. Vamos a hablar entonces ahora del tema de la validez. ¿Qué es validez? La validez está relacionada, la validez está relacionada con el orden correcto en el argumento. Es decir, la secuencia que le damos a las proposiciones, la forma como utilizamos las proposiciones para poder llegar a nuestra conclusión. Ahí estaría entonces el tema de la validez. Vamos a dar algunos ejemplos que nos parecen bien importantes para poder entender esto. Vamos a decir, partamos de una primera proposición. Los hombres son infieles. Primera proposición. Segunda proposición. Individual. Juan es hombre. Conclusión. ¿Qué puedo concluir de esto? Por tanto, Juan es infiel. Este argumento tiene una conclusión, tiene dos premisas, podemos mirarlas aquí. Primera proposición, segunda proposición, Juan es hombre, acá está, y tendríamos esta última proposición, por tanto, Juan es infiel. Entonces, de estas proposiciones que hemos señalado aquí, llegamos a una conclusión. Este pensamiento, esta estructura argumental es correcta, está bien edificada, cumple las reglas de la lógica formal. Que sea verdad o que sea falsa, ya es otro asunto. No lo tendríamos que ver desde la lógica y no desde la realidad. ¿Realmente todos los hombres son infieles? ¿Realmente Juan es hombre? Si partimos de la verdad de esta proposición, necesariamente esta sería verdad. Vamos a ver otro ejemplo. Los pájaros vuelan. Los elefantes son pesados. Por tanto, los elefantes no vuelan. Vamos a mirar este ejemplo y analicemos. Bueno, los pájaros vuelan. Partimos de una proposición. Puede ser verdadera, ¿cierto? Segunda proposición. Los elefantes son pesados. Puede ser verdadera. Pero miremos la conclusión.
Por tanto, los elefantes no vuelan. Esa es una proposición verdadera. Miremos, aquí tenemos un esquema de un pensamiento, de un argumento que puede ser verdadero. Puede ser verdadero. En efecto, los pájaros vuelan. En efecto, los elefantes son pesados. En efecto, los elefantes no vuelan. ¿Cierto? Hasta ahí la parte de verdad. Pero no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque las premisas no cumplen la regla del orden en esta inferencia, no cumplen las reglas de la lógica. Entonces es fundamental hablar de validez y hablar de verdad en este momento, porque gran parte, preste la atención, del engaño que nos hacen los medios de comunicación, gran parte del engaño que nos hacen las personas a nosotros, es justamente ese, que nosotros caemos fácilmente en esta parte del juego argumentativo y entonces se da lo que se denomina en lógica falacias. Vamos a poner por acá este concepto porque nos parece que es muy pertinente. Falacia. Y entonces nos van a decir ustedes, profe, ¿qué es una falacia? Una falacia es una mentira con apariencia de verdad. Falacia. Una falacia es una mentira con apariencia de verdad. Y en esto sí que caemos los colombianos y caemos los seres humanos. Es una mentira con apariencia de verdad. Cuando yo le pregunto a un estudiante, venga hermano, ¿y usted por qué consume? No, yo no consumo sino marihuana y la marihuana no hace daño. Y me dice el estudiante, y le pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué dices que no hace daño? Ah, porque la marihuana es una mata y pues por lo tanto es de la naturaleza y eso no hace daño porque es una mata. Y las matas son naturales, entonces eso no hace daño. Esa es una falacia. Es una falacia. Hay una argumentación que para él puede resultar válida y si la revisamos encontraríamos la mentira y el error en la argumentación. Es fundamental para nosotros estar pendiente de esto. ¿Qué sucede? Nos encantan las falacias, nos encantan y así los políticos nos engañan, nos controlan y nos dominan y terminamos dándole nuestros votos a ellos o terminamos haciendo negocios errados porque no somos capaces nosotros de entrar a determinar esto de la verdad y la falsedad.